¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos comenzando una nueva temporada. Ya pasamos los 10 años en pantalla y obviamente esto es importante gracias al acompañamiento que ustedes nos han dado y gracias al apoyo permanente de los médicos y del Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y yo quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora, en Facebook/alasproductora y una síntesis también en el periódico En la Mira que se distribuye por toda la región. Vamos a comenzar esta nueva temporada con la doctora Lucía Domen, es una especialista en traumatología infantil y usted dirá, ¿y por qué? Porque empiezan las clases. Y cuando empiezan las clases uno escucha un montón de recomendaciones, que no lleve tantos kilos en la mochila, que camine derecho, que se siente bien, que los zapatos si le molestan le diga a la madre, que el pie es plano, todo eso, de todo eso vamos a hablar con la doctora Domen. Doctora, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Bien, creo que estas deben ser consultas habituales, ¿verdad? Son consultas muy frecuentes en un consultorio de ortopedia y traumatología infantil, así es. Bien, y bueno, vamos a empezar con algo. Empecemos con los pies. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela que me decían, fíjese que no tenga pie plano, que tiene que usar plantilla y todo eso. ¿Todavía siguen esas recomendaciones, esos cuidados con el famoso pie plano? Que entre paréntesis deberíamos recordarle a la gente qué es el pie plano, ¿no? Bueno, el pie plano es una alteración en la cual disminuye el arco del pie, por supuesto, y que suele asociarse a algunas otras alteraciones, a veces desejes en el tobillo, en la rodilla y en otras partes del cuerpo. Es muy importante que cuando los papás se acercan a la consulta con un paciente por sospecha de pie plano, hagamos una revisación integral del niño y le veamos desde la columna, la posición de las caderas, las rodillas y por supuesto tobillo y pie, porque muchas veces no es una patología única. También es cierto que la mayoría de la población no tiene un pie perfecto, el pie ideal casi no existe. Entonces uno tiene que diferenciar entre un pie plano leve, flexible, indoloro, que se clasificaría como un tipo 1 y que ese niño lo único que necesita es buen calzado y actividad física y por supuesto un control periódico con el especialista. En el otro extremo tenemos aquellos chicos que tienen pies planos más severos, que no son flexibles sino que son bastante rígidos, que pueden asociarse a otras deformidades y que en ese caso sí requieren la intervención de un especialista. Lo más importante es hacer una evaluación global del paciente y poder discriminar si se trata de una patología leve, moderada o severa y si amerita o no tratamiento. En muchos casos los papás insisten con el equipamiento con plantillas, que sigue vigente para algunos casos, pero lo más importante, insisto, es diferenciar el tipo y si ese niño necesita deporte, algún tipo de equipamiento o, en casos excepcionales y muy extremos, puede llegar a requerir cirugía. ¿Y por qué se produce el pie plano? Por ejemplo, por exceso de peso, por alguna malformación en el pie mismo, no sé. Le hablo desde mi ignorancia, como padre le hablo, cuénteme. Bueno, yo le cuento, cuando los niños nacen, todos, salvo que tengan algún otro problema, tienen pie plano y es una situación fisiológica. En la medida que el niño empieza a ponerse de pie, a caminar y empieza a ejercitar la deambulación, el hecho de caminar, bueno, debiera ir constituyéndose, formándose el arco y la posición adecuada del piecito. Algunos chicos lo logran de manera satisfactoria y gradual y otros no. Debemos saber que hay niños muy delgaditos con pies planos severos. Obviamente que el sobrepeso no los ayuda, es un factor que puede contribuir a tener otro tipo de inconvenientes, pero no es una causa directa que un niño más gordito pueda tener pie plano y un niño delgado no. Insisto, es muy importante controlar el peso en los chicos porque el sobrepeso puede traer asociados algunos otros problemas. Bueno, usted me decía recién, porque hay que hacer una revisión integral porque puede haber algún otro problema. Yo me acuerdo, y yo voy a referirme siempre a mi experiencia personal, ¿no? Que a mí me hicieron usar plantillas, por ejemplo. Y me decían que muchas veces el dolor de cabeza se producía por el pie plano, pero claro, yo lo asocio ahora que a lo mejor había alguna mala postura de la columna o algo por el estilo y eso podría provocar algún tipo de problema después. ¿Es posible todo eso? Cuando un niño pisa mal, sus músculos trabajan más y trabajan mal.
Entonces es altamente, un adulto también. Lo importante es detectar el problema, justamente porque a veces el pie plano no se expresa con dolor en el pie, sino con calambres o con fatiga o con cansancio en la cara posterior de la pierna, en la cara lateral de la pierna. Eso tiene que ver más con el hecho de que al apoyar inadecuadamente sus músculos, repito, trabajan más y mal. Entonces pueden aparecer dolores asociados en la pierna, en la rodilla, en distintos sectores, y algunos tradicionales traumatólogos decían que a veces un dolor de cabeza podría llegar a ceder con una plantilla. Está escrito en libros clásicos de la traumatología, es tal cual. Yo estoy revelando mi edad, doctora, pero no, bueno, por favor, por favor. Doctora, y usted habló también de la cadera. ¿Qué problemas puede traerle a la cadera de los chicos digamos así, el pie plano? Y si esto está relacionado quizás con alguna práctica deportiva con pie plano. Lo que suele ocurrir es que cuando el apoyo es severamente incorrecto, se empiezan a producir otros desejes, se sobrecarga la rodilla, a veces del lado interno y a veces del lado externo. Entonces podemos tener niños con piernas en paréntesis, que eso se llama genuvaro, o con piernas que parecen una X, y eso se llama genuvalgo. Y ese deseje se puede transmitir a la cadera y dar algunos síntomas dolorosos en las articulaciones, sea la rodilla o sea la cadera. La práctica del deporte en líneas generales es beneficiosa, pero por supuesto tiene que ser adecuada a las características del paciente, a la edad del paciente, y es muy importante conversar con los papás que la demanda tiene que ser adecuada a un niño. Todos los papás sueñan con tener un atleta en su casa, y es muy bueno que el niño practique deportes, y si le satisface una práctica competitiva adecuada, no es incorrecto. Ahora, cuando el niño practica cualquier deporte por encima de sus posibilidades físicas y empiezan a aparecer lesiones que parecen difíciles de que ocurran en un niño, pero sí pueden acontecer. Bien, ¿y todos los deportes son posibles para los chicos o hay recomendaciones sobre algún deporte? El fútbol no es un mal deporte. En realidad lo que son inadecuados, sea para adultos o para chicos, son las superficies duras. Entonces, por ejemplo, el pádel. Los pisos de cemento o las canchas sintéticas de fútbol tampoco son las mejores para un mire chico. usted qué curioso, Lo ideal es que practiquen en superficies naturales. A ver, sigue siendo muy adecuado una cancha de césped tradicional. Hoy día hay canchas de césped sintético que están realizadas en forma correcta. Sin embargo, las superficies duras, concretamente los pisos de cemento, son inadecuados para los chicos y muchas veces son el origen de algunos problemas. En adultos también, vamos a ser sinceros. Nosotros le llevábamos una ventaja entonces, porque eran todos potreros. Totalmente. Entonces íbamos a jugar al potrero y cambiábamos de por el otro. Totalmente. Y jugábamos con el barro inclusive. La realidad es que muchas veces la inseguridad nos ha llevado a refugiarnos en instituciones. Hoy día es excepcional que el chico esté no sé, en un baldío haciendo deportes o andando en bicicleta alrededor de la casa o en la plaza cercana sin la custodia o el control de un adulto. Ahora el niño hay que trasladarlo, hay que acompañarlo, y eso también complejiza la práctica de deporte. No hay deportes, a ver, ningún niño va a hacer paracaidismo, lo digo como una situación extrema. Pero el fútbol en superficie adecuada, el hockey, la natación, otros deportes, los que se practican en pisos de madera idealmente, como el básquet o el vóley, son muy adecuados para los chicos. El tenis es un buen deporte siempre que se practique en una superficie natural. Todos conocemos quizás los problemas que han tenido incluso tenistas profesionales y de elite después de temporadas largas en superficies duras, ¿no es cierto? Doctora, seguimos subiendo. Nos vamos a la cintura, pero esto ya tiene relación con dos temas que en la época de escuela, de clase, usted, papá, seguramente también lo puede padecer. La mochila famosa y la postura en los bancos. Vamos a empezar con la mochila. ¿Cuál es el peso adecuado? A ver, lo ideal es que soporten el menor peso posible. Hay algunas pautas, por ejemplo, algunas hablan de hasta una 1/10 parte o una 1/7 parte del peso corporal. Calculemos que un chico que pesa 30 kilos no debiera superar en su mochila entonces un peso de 3 kilos. Y todos los papás sabemos que en algún momento las mochilas pesan el doble y mucho más que eso. Mucho más, 10 kilos fácil.
a veces es difícil de justificar que requieran la utilización de todos los manuales y textos todos los días. La realidad es que cuando son más chicos aceptan la mochila con rueditas, la mochila carrito, pero cuando son un poco más grandes, y no mucho más grandes, cuando están ya en cuarto, quinto grado, no la aceptan porque se interpreta que es de pacientes o de niños muy pequeños, y entonces quieren llevar la mochila convencional, la que cargan sobre sus espaldas. Y realmente es difícil de considerar que una mochila desvíe una columna, pero convengamos que las pequeñas patologías de columna pueden presentarse en los chicos, y la mochila de peso exagerado incrementa severamente contracturas, posturas inadecuadas, y las espalditas soportan pesos mucho más elevados de lo que debieran soportar. Algunos colegios ya lo están practicando. Con gran esfuerzo de las cooperadoras y quizá de los padres, han implementado una serie de digamos, armarios chiquititos, con lockers, exactamente eso, para que los chicos dejen en forma compartida, 2 o 3 chicos, los libros de toda la semana en el locker, y a la casa lleven y traigan solamente lo que necesitan para hacer los deberes. Eso me parece importante y coincide con lo que usted dice, ¿no? Yo creo que organizadamente no es algo imposible de instrumentar, y el chico podría dejar en el colegio el material que puede ser de uso cotidiano, claro, si no lo usa en la casa, y transportar lo menos posible. Podría dejar, por ejemplo, una carpeta o un cuaderno grande y llevar solamente las últimas páginas y disponer, si la necesitara, la carpeta que tiene en uso durante el año. Muy bien, estamos hablando con la doctora Lucía Domen, que es una especialista en traumatología y ortopedia infantil. Vamos a hacer una pausa aquí en Enfoque Médico, y yo aprovecho para recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras, en Facebook /lasproductoras, y también en el periódico En la Mira. Este programa es auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Después de la pausa volvemos con la doctora Domen para que nos siga contando algunas cosas sobre lo que nos preocupa acerca de nuestros hijos y de nuestros nietos. En ciertos casos puede ser mortal. Los síntomas son fiebre sin resfrío, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, náuseas, vómitos y cansancio intenso. Si presentas alguno de estos síntomas, no te automediques. Acércate al Centro de Atención Primaria de Salud CAPS más cercano a tu domicilio. ¿Cómo prevenirlo? Impedir la reproducción del mosquito transmisor. Para eso, evita tener sitios donde se acumule líquido. Cambia el agua de tus mascotas todos los días. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Usa repelente sobre la piel expuesta y la ropa cada 3 horas. Para más información, ingresa a www.berazategui.gov.ar. Secretaría de Salud Pública e Higiene. Municipalidad de Berazategui. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranela. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosángeles@yahoo.com.ar. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava.
Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelagh. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. Continuamos en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando con la doctora Lucía Domen, especialista en ortopedia y traumatología infantil. Y si ustedes vieran acá en la producción, enseguida surgieron las preguntas. No, porque a mi nieta esto, no, porque a mi hijo lo otro. Bueno, vamos a tratar de trasladarle a la doctora esas inquietudes, pero vamos a seguir con lo que veníamos hablando. La postura de los chicos, los asientos de las escuelas. Yo me acuerdo que en mi época eran rígidos. Ahora quizás algunos son rígidos y algunos quizás no. ¿Qué recomendaciones hay que darle a los padres para la postura de los chicos en los asientos de la escuela? A ver, la consulta sobre posturas es absolutamente frecuente porque se ha agregado algo que, bueno, no existía en nuestra época o hace unos años, que es la aparición de los dispositivos electrónicos. Y sea a nivel escolar o a nivel familiar, es muy frecuente el uso de una computadora o un celular o una tablet o algún juego en donde se adaptó el juego a una mesa con una tabla rebatible. Entonces el niño termina sentado con su columna flexionada, agachado y ciertamente inclinado y con los miembros superiores, los bracitos en el aire, tecleando el tablero, ¿no es cierto?, de la computadora o el juego. O muchas veces con el celular directamente hago el gesto de los pulgares porque los chicos que están muy cancheros utilizan el pulgar, acercando el celular al rostro, inclinando el cuello, doblando su columna, y todo eso al final del día puede condicionar una postura incorrecta que desemboca en dolores de columna. Y uno dice, ¿cómo puede ser un niño saludable sin patología? Uno lo estudia. Bueno, hay que trabajar que el uso de dispositivos electrónicos, que se entiende que hoy día es necesario, pero por determinados tiempos. Los oftalmólogos podrán hablar inclusive de los inconvenientes que puede llegar a generar a nivel ocular, pero en lo que se refiere a la parte traumatológica y ortopédica, es muy importante que tenga una postura adecuada, deslizando la columna, vamos a hablar sencillamente, la cola bien atrás, de modo que quede apoyada contra el respaldo del asiento, si es posible, la espalda apoyada contra el respaldo del asiento y los antebrazos apoyados sobre la mesa, de modo que uno está más obligado a mantener una posición correcta en lugar de la otra, que con los miembros en el aire termina el niño agachado, claro, y en una posición... El niño y el adulto también, ¿no? Por supuesto, claro. Por supuesto. La verdad que el uso tan frecuente de dispositivos de todo tipo ha condicionado la aparición o la asociación o el incremento de algunas patologías o problemas de columna. Los asientos escolares, en realidad, aunque suene, si son confortables y acolchados a nivel de miembros inferiores, no está mal, pero el respaldo tiene que ser adecuado, no tienen que ser muy bajitos. Entonces lo ideal es que la rodilla quede a 90 grados, con la cola bien apoyada contra el respaldo, así como el respaldo, y poder escribir en una posición adecuada. Yo siempre les digo a los pacientes que si van 3 veces por semana a la pileta y además hacen la actividad escolar, pero después se quedan hasta las 2 de la mañana con el celular en posición incorrecta, y sí, es como que tiró por la borda gran parte de la actividad deportiva que hizo. Bien. Los chicos, muchos están ansiosos por llegar a la escuela porque también los atrae la actividad muchas veces que tiene la escuela, y parte de esa actividad es el deporte, pero el deporte suele provocarles también algún tipo de preocupación a los padres, porque muchas veces los chicos se lesionan. ¿Qué lesiones son las más comunes que surgen en el deporte escolar? A ver, en una práctica adecuada para cada chico, estamos hablando de deporte escolar, puede ocurrir desde el evento imprevisto, el accidente, donde en chicos por debajo de los 6 años suelen ser frecuentes las fracturas de la muñeca o de este hueso que es la clavícula. Puede haber otras lesiones también por caídas, la fractura de codo, la llamada fractura supracondilia es otra lesión que puede aparecer con alguna frecuencia. En realidad son eventos desafortunados.
muchas veces ocurre por caída de propia altura, el niño empujado o lanzado a la carrera, resbala, se tropieza y al tratar de contener la caída con sus miembros superiores, lo más común es que lesione en esas regiones. Si hablamos de otro tipo de lesiones, los desgarros en los chicos son poco frecuentes, pero si nos extendemos un poco en el grupo etario y hablamos de preadolescentes o adolescentes que hacen prácticas deportivas con mucha exigencia, aunque parezca paradojal, pueden existir las lesiones musculares, incluso las lesiones en la zona de inserción, donde el músculo se engancha en el huesito permitiendo el movimiento, pueden aparecer lesiones de este tipo. Alguien me decía el otro día que, curioso, en relación con lo que usted dice, doctora, y quizás sea lo mismo, ¿no? Me decía, usted sabe que a mi hijo él le gusta practicar mucho deporte, todos los días de la semana, los sábados, los domingos, y un día le dolía el cuerpo, le dolía no sé qué parte del cuerpo, y lo llevamos y había una fractura. ¿Eso es posible? ¿No? ¿Que no haya una fractura sin que se haya caído, sin que se haya golpeado? Sí, lamentablemente sí. Existe una entidad que era excepcional en los chicos y que fue descrita, aunque parezca mentira, en los soldados que marcharon desde Alemania a Rusia en condiciones absolutamente inadecuadas. Caminaron tanto en condiciones, repito, totalmente adversas, que provocaron sin trauma fracturas, y se llaman fracturas por estrés. Son fracturas por sobrecarga, por sobreexigencia en determinados huesos, y son muy frecuentes en el pie y un poco menos frecuentes en la pierna, es decir, de la rodilla para abajo. En los chicos que están sobreexigidos a nivel deportivo, con niveles de entrenamiento que no son adecuados para su edad ni para su condición física, pueden existir estas llamadas fracturas, que no tienen una clínica florida, como una fractura por un traumatismo directo, pero que sí duelen, y muchas veces ante la consulta y quizás esperando encontrar algo menor, uno se sorprende al hallar un trazo de fractura que puede corresponder a una fractura por estrés. Lo hemos visto en algunos chicos que practican determinados deportes, y repito, no es el deporte, lo he visto en una niña que hacía patinaje, en chicos que practican fútbol y que a lo mejor ya están federados y fichados por determinado club. El punto es la sobreexigencia, la exigencia inadecuada para esa estructura física y para esa edad. Bien, o sea que los padres tienen que tener cuidado también, porque a veces uno alienta al chico, sí, dale, fenómeno, pero resulta que también está ese riesgo de por medio, así que los padres tienen que tener cuidado, y ante el menor síntoma que tenga el chico, ir a ver al traumatólogo y preguntarle. Siempre conviene una consulta. Un chico que le gusta la actividad deportiva, la actividad física, y que de repente empieza con algún síntoma, bueno, nunca está de más hacer una consulta. Si no es nada, si es solamente que está sobreexigido, por ahí hay que evaluarlo a nivel nutricional, por ahí hay que reforzarle la dieta, por ahí la consulta con su pediatra de cabecera también se impone. Pero ante dolores puntuales, localizados, específicos, conviene hacer una consulta. Reitero que no es una situación muy frecuente, pero es mucho más frecuente de lo que veíamos históricamente. Bien. Doctora, nos quedan 2 minutos y yo le quería preguntar algo sobre lo que la gente de producción me decía. ¿Los chicos tienen escoliosis? ¿Los adolescentes tienen escoliosis también? Sí. Y de paso cuéntenle a la gente lo que es la escoliosis, ¿no? La escoliosis es una desviación, es una alteración de la columna en la cual se desvía lateralmente y además los cuerpos vertebrales rotan. ¿Por qué es importante hacer una detección temprana? Porque esto puede presentarse más frecuentemente en chicas, aunque en los varones también puede darse, y suele, si bien es una entidad que puede aparecer al nacimiento del niño, lo más frecuente es que se presenten preadolescentes y adolescentes en esa etapa en que crecen muy rápido. No, esto es un proceso, por eso es muy importante la revisión periódica, siempre primero por su médico pediatra, y si hay alguna duda, por supuesto, por el especialista. Doctora, gracias por habernos acompañado. Un placer. Obviamente ya nos están haciendo bis allá, que la vamos a tener que consultar de nuevo, porque después de esto van a venir las preguntas. Perfecto, bueno, a las órdenes. Y para que usted pregunte, tiene en pantalla
los teléfonos, la dirección de correo electrónico y de correo postal, donde nos puede hacer llegar sus inquietudes. Les recuerdo que este programa es Enfoque Médico y que puede volver a verlo en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductora, en Facebook/lasproductora y en el periódico En la Mira. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y al agradecerle al Colegio de Médicos que nos siga auspiciando, le agradezco también a usted que nos haya acompañado y lo espero la semana próxima. Hasta entonces.